de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en esta parte del programa a nuestra invitada Carla Ramírez, coordinadora de Documentación y Derechos Humanos de Fundarredes. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Alejandra. ¿Cómo estás? De verdad, muchísimas gracias a ti por la invitación y, bueno, por cedernos este espacio. Pues la verdad, mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros acerca de lo que está ocurriendo con Javier Tarazona. Entiendo que ustedes continúan exigiendo conocer el estado de salud del director de Fundarredes. Lleva más de 10 meses detenido. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Mira, el 2 de mayo, el lunes, Javier ya cumplió 10 meses de esta detención arbitraria y privación ilegítima de su libertad. Sus abogados el día martes y el día de hoy, en horas de mediodía, señalaron que no se les ha permitido el ingreso al helicoide donde se encuentra Javier Tarazona. Ellos, como abogados defensores, tanto el martes como hoy han intentado ingresar para constatar el estado de salud. Nosotros durante estos 10 meses, tanto el equipo de Fundarredes como los familiares de Javier Tarazona, hemos venido levantando una serie de alertas para informar que el estado de salud de Javier se ha ido deteriorando con el paso de los días. En muchas ocasiones hemos manifestado que Javier es un paciente con enfermedades de base que le fueron diagnosticadas previo a su detención y que sus enfermedades respiratorias o su cuadro respiratorio se ha ido empeorando producto de esta detención arbitraria. Por ello, sus abogados han estado muy pendientes de la situación y han ido esta semana a constatar cuál es el estado de salud de Javier Tarazona y sin explicación alguna se les ha negado el acceso a la sede del helicoide, lo cual preocupa tanto a sus familiares, a sus abogados y al equipo de Fundarredes, porque periódicamente nosotros necesitamos constatar que Javier se encuentra en buenas condiciones de salud o que por lo menos dentro de la sede del helicoide se le está respetando su derecho a la salud y su derecho a la vida, proporcionándole por lo menos asistencia médica inmediata o primaria. Y pues eso lo desconocemos hasta el momento. Por ello es que el día de ayer el equipo de Fundarredes realizó una alerta instando al defensor del pueblo a que en ejercicio de sus funciones se aboque a garantizar que el Estado venezolano respete los derechos humanos del defensor Javier Tarazona. ¿Y qué explicación dan las autoridades para impedir el ingreso de los abogados de Javier Tarazona? Eso en primer lugar. Y no sé si puede recordarnos las patologías que sufre el director de Fundarredes. La escuchamos. Sí, con respecto a los motivos o a qué están señalando ellos en esta oportunidad, los desconocemos, ya que sus abogados al presentarse allí frente al portón del helicoide se les ha dicho que no pueden ingresar. Ellos han manifestado que varios familiares también se encontraban en la puerta del helicoide llevando comida y llevando ropa para sus familiares, pero no se les está permitiendo el ingreso a la sede del helicoide. Realmente pues desconocemos las causas, ya que los funcionarios que se encuentran allí no las han manifestado. Entonces es algo que bueno, nosotros nos tiene preocupados porque hasta donde sabemos la familia tampoco ha recibido una llamada oficial para informar o para hacerle seguimiento a cuál es realmente la situación de Javier Tarazona. Javier, dentro de las enfermedades o las patologías que le han sido diagnosticadas, es un paciente con hipertensión arterial, arritmia cardíaca, frecuencia cardíaca elevada, dislipemia, tiene un síndrome cardiometabólico, es un paciente hiperinsulínico y asmático. Y lamentablemente, mientras ha estado recluido allí en la sede del helicoide, Javier Tarazona fue diagnosticado en el mes de octubre con COVID, el cual no le fue atendido oportunamente. A Javier no lo trasladaron a ningún centro médico y en el mes de diciembre, cuando sus familiares realizaron alertas por estar muy preocupados por el estado de salud de Javier, se les informó que Javier había sido diagnosticado
con una neumonía atípica, lo cual es consecuencia del COVID. Entonces, en meses recientes se le ha diagnosticado también una insuficiencia venosa grado 2 y pues la neumonía que les estaba comentando que le fue diagnosticada en diciembre. Entonces, sabemos que no es periódico cuando él sale a recibir sol, y estar encerrado en su celda con aire acondicionado le perjudica gravemente en todo su sistema respiratorio, ya que es un paciente con asma que no puede estar constantemente bajo el aire acondicionado y bueno, todas estas condiciones que vive allá adentro que le siguen perjudicando. ¿Desde cuándo no conversa con él o no pueden verlo físicamente? No, quienes han tenido acceso a Javier han sido sus familiares cercanos, su mamá, sus hermanos, su esposa, son los que han podido ingresar a la sede del helicoide y son quienes le transmiten al equipo de Fundarredes la situación de Javier, pero y sus abogados, por supuesto, pero ni los abogados han podido ingresar y tenemos conocimiento que los familiares tampoco han podido entrar a constatar el estado de salud de Javier. Sobre el estado del proceso contra Javier Tarazona, le recordamos a la audiencia, lo detienen el 2 de julio de 2021, me corregirá nuestra invitada si nos equivocamos. Él permaneció detenido junto a su hermano y el abogado Omar Díaz García. Además fueron desaparecidos inicialmente en el estado Falcón, sin argumentos o instrumentos procesales ni orden judicial. ¿Cuál es la situación del proceso que se le sigue al director de Fundarredes? La escuchamos. Sí, en efecto, Javier, Rafael y Omar de Dios fueron detenidos el 2 de julio en la sede, dentro de la sede del Ministerio Público en el estado Falcón. Allí ni sus familiares ni el equipo de Fundarredes conocía de su paradero. Pasadas 30 horas, estuvieron 30 horas, fueron víctimas de una desaparición forzada. Luego supimos que estaban en la sede del Palacio de Justicia en la ciudad de Caracas, donde fueron presentados ante la juez de control con competencia en materia de terrorismo del área metropolitana de Caracas, y allí supimos que habían sido trasladados desde el estado Falcón hacia la ciudad de Caracas. Pasada su audiencia de presentación, se dio todo el proceso de investigación y cuando fue fijada su audiencia preliminar, esta fue diferida en 13 oportunidades. Finalmente se llevó a cabo el 9 de diciembre del 2021 y allí se ordenó que el proceso de los activistas de Fundarredes pasaría a juicio. Sin embargo, transcurridos prácticamente 5 meses después, 6 meses después, aún el Tribunal de Juicio no ha dado inicio a la audiencia, por lo cual continúan nuestros compañeros en un estado de indefensión y pues el Estado venezolano continúa violando los derechos al debido proceso y el derecho a la defensa de los activistas de Fundarredes. El 26 de octubre fueron excarcelados Rafael Tarazona y Omar de Dios García. Sin embargo, continúan bajo un régimen de presentación cada 15 días y por su parte Javier Tarazona aún mantiene esta privación ilegítima de libertad. ¿Cuál es la situación de su familia, sobre todo su madre? Que, bueno, la hemos visto muy activa, abogando no solo por la atención de su hijo, de Javier Tarazona, también por su liberación, como es natural, que puede compartir con nosotros. La escuchamos. Nosotros mantenemos contacto permanente con la señora Teresa. Ella es una persona mayor, también tiene todas unas patologías que obviamente elevan el riesgo de que sufra cualquier contrariedad, ya que, bueno, es una persona mayor con enfermedades también de base, que a eso se le suma la preocupación y la angustia de tener a su hijo mayor privado de libertad. Ella solo tiene 2 hijos, Javier Tarazona y Rafael Tarazona, y Rafael, bueno, está en la ciudad de Caracas, primero porque se tiene que presentar cada 15 días y segundo porque es quien está atendiendo directamente las necesidades de Javier, llevarle comida, llevarle ropa y bueno, obviamente la mantiene en zozobra. Ella se encuentra aquí en la ciudad de San Cristóbal y obviamente ustedes la pueden ver muy activa, abogando por la libertad de Javier, pero también muy afectada por esta detención. Ninguna madre debería estar viviendo lo que hoy la señora Teresa Sánchez enfrenta solo porque su hijo decidió
ser la voz de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en la frontera venezolana y quien ha abogado por visibilizar todas estas situaciones y por querer mostrar las realidades, hoy se encuentra tras las rejas. Si me permite, Clara Ramírez, tenemos que hacer una pausa para policía. Al regreso quisiera referirme justo a lo que está ocurriendo en la frontera venezolana. Ciertamente, lo que ha denunciado durante años Javier Tarazona y Fundarredes hoy es evidente, y me refiero a la presencia de grupos armados irregulares en nuestro país. Sin ir más lejos, este miércoles militares venezolanos confirmaron que desmantelaron un taller de fabricación de artefactos explosivos en Apure, fronterizo con Colombia. Al regreso de la pausa, yo le pediré un comentario sobre este punto en específico. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con Clara Ramírez, que es coordinadora de documentación y derechos humanos de la organización Fundarredes. Yo le dejaba una inquietud a propósito de las denuncias que durante años ha realizado Javier Tarazona y su organización a propósito de la presencia de grupos irregulares en nuestro país, y le comentaba que este miércoles, sin ir más lejos, las autoridades venezolanas confirmaron el desmantelamiento de un taller de fabricación de explosivos en Apure, y yo le pediría un comentario acerca de este tema. La escuchamos. Sí, bueno, tal como tú lo estabas mencionando, nuestra organización por más de 15 años ha venido denunciando todo lo que es la acción de grupos armados irregulares en territorio venezolano, inicialmente en estados fronterizos del país y en zonas rurales de estos estados fronterizos, Zulia, Apure, Táchira. Sin embargo, y así lo reflejamos nosotros en el informe anual del 2020, estos grupos armados irregulares ya no se encuentran exclusivamente en zonas rurales de la frontera venezolana, sino que hoy por hoy se encuentran en 21 estados de Venezuela. Lamentablemente, los hechos han hablado por sí solos y han ratificado las denuncias que Fundarredes ha venido denunciando en sus informes, en sus boletines y públicamente, y es bueno precisamente eso, la presencia y actuación de grupos armados irregulares en el país. Desde el año pasado, desde marzo del año pasado, cuando comenzamos a hacer las alertas sobre el conflicto armado de carácter no internacional que se venía desarrollando en el estado Apure, visibilizamos
todo lo que allí estaba pasando. Este enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos armados irregulares, y también la afectación que eso tenía sobre la población civil. Con respecto a ese desmantelamiento que tú conversas, que ha visibilizado la Fuerza Armada, lo que ha conseguido en Apure, han sido innumerables también las denuncias que hoy por hoy el Estado venezolano viene haciendo, donde señalan que han encontrado gran cantidad de minas antipersonales sembradas en algunas zonas rurales del Estado Apure, donde también han desmantelado laboratorios y, por ejemplo, ahorita este taller de explosivos. Sin embargo, esto también puede quedar muy entredicho. Nosotros hace 15 días realizamos una alerta donde productores agropecuarios del Estado Apure manifestaban que miembros de la Fuerza Armada, específicamente del Ejército, los estaban sacando de sus propiedades, los estaban sacando de sus viviendas. Estas personas tuvieron que desplazarse desde Arenales hasta el sector de la Capilla, resguardarse en una escuela de esta comunidad, porque los funcionarios llegaron a sacarlos de sus viviendas sin ninguna explicación. Luego hemos visto cómo han salido a decir que han encontrado campamentos, que han encontrado sitios, laboratorios, pero sin lugar a dudas nos genera la duda precisamente sobre realmente están desmantelando laboratorios, realmente están desmantelando sitios donde fabricaban armas, o simple y llanamente están presentando falsos positivos en las propiedades de donde están sacando a estos productores agropecuarios. Es algo que nosotros le preguntamos al Estado venezolano y que quisiéramos que nos respondiera, porque estos productores, estas familias que en su totalidad han sido desplazadas desde el sector Arenales, se preguntan lo mismo: ¿por qué los sacan de sus viviendas? Se les decía que era porque allí habían sembradas minas antipersonales y los estaban protegiendo. Sin embargo, han estado matando su ganado, se han apropiado de su finca, de sus tierras, e incluso varias casas las han destrozado. Entonces, no queremos pensar que en vez de estar actuando contra los grupos armados irregulares, se les siga permitiendo su actuación en territorio venezolano y hoy por hoy sigan perjudicando a la población civil, que bastante se ha visto afectada y que se vio muy afectada en el conflicto armado del año 2021. Ahora, cuando ustedes hablan de la presencia en más de 20 estados del país, prácticamente en todo el territorio nacional, ¿qué puede compartir con nosotros? ¿La escuchamos? Sí, por supuesto. Nosotros en el 2020 hablábamos de 21 estados donde venían realizando diversas actividades, como cultivo de droga, donde existen pistas clandestinas para extraer todo el tema del narcotráfico, en otros estados ubicados muy estratégicamente donde pueden realizar explotación ilegal, y en los estados fronterizos por donde sale todo lo que obtienen de manera ilegal en el país y donde se les facilita el tránsito a ellos. Sin embargo, hoy por hoy nosotros podemos afirmar que estos grupos armados irregulares se encuentran en todo el territorio nacional, y cuando creemos que esto no es así, vemos situaciones como lo que ocurrió el 1 de enero en el estado Monagas, donde el sindicato de Barrancas del Orinoco se enfrentó con miembros del ELN por pugnas de control de territorio allí a orillas del río Orinoco. Entonces vemos como en estados que nosotros creeríamos que jamás íbamos a hablar de presencia de grupos armados irregulares o de presencia de guerrilla colombiana, hoy la vemos y flagrantemente actúan abiertamente, actúan en estos estados, y pues podemos decir que así está en Venezuela. Nosotros alertábamos el año pasado que no queríamos que el conflicto armado que se vive en el estado Apure se repitiera en otros estados del país, pero lamentablemente vimos cómo arrancamos el año 2022 con un conflicto en el estado Monagas y seguimos alertando sobre lo mismo. No queremos que estos conflictos por pugna de poder y por pugnas de control de territorio se siga diseminando por todo el territorio nacional. Ahora tengo que preguntarle a nuestra invitada, porque recientemente la Asamblea Nacional bajo control oficialista inició la discusión de lo que ellos han denominado la ley de cooperación internacional, y varias organizaciones no gubernamentales venezolanas han encendido las alertas, incluyendo Provea, advirtiendo que en el fondo el régimen venezolano intenta ilegalizar a ONGs venezolanas de derechos humanos, de la sociedad civil, en el marco de este proyecto de ley. Yo le pedí un comentario. ¿Les preocupa a ustedes? ¿Conocen ustedes de, digamos, el fondo de esta iniciativa? La escuchamos.
Y bueno, así como otras organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación, nosotros nos sumamos también a manifestar preocupación, porque esto es una muestra más de cómo el Estado venezolano se sigue ingeniando nuevos métodos para hostigar, para perseguir y para criminalizar la defensa de derechos humanos. Vimos actos como la detención arbitraria del defensor Javier Tarazona en el año 2021 y ahora en el año 2022 vemos cómo pretenden legalizar este instrumento donde harían legal la persecución a las ONGs y aquellas organizaciones de la sociedad civil que lo que buscan es promover la defensa de derechos humanos y paliar de alguna u otra manera la emergencia humanitaria compleja que ha sido declarada en nuestro país. Esto no es más que una muestra de la criminalización hacia los defensores de derechos humanos, hacia las organizaciones de la sociedad civil y hacia todos aquellos que pretendan de alguna manera prestar asistencia humanitaria en el país. Y lamentablemente hay artículos que son muy preocupantes, por ejemplo el artículo 25 de este proyecto, el artículo 26 de este proyecto, donde abiertamente dice que tendrán las facultades y que también es muy subjetivo para eliminar, incluso porque utilizan esta palabra, eliminar a las organizaciones de la sociedad civil que incumplan con lo que allí está establecido, lo cual quedaría a subjetividad de quien esté aplicando la norma. Entonces, obviamente es una alerta que nosotros venimos haciendo, es una nueva arremetida contra las organizaciones y un nuevo método de criminalizar la defensa de derechos humanos. ¿Qué de esto? Sí, no sé si, digamos, ustedes han establecido comunicación, suponemos que sí, con otras organizaciones no gubernamentales, porque preocupa, tal como le he expresado, Provea, el Programa Venezolano de Educación y Acción, que se repita en Venezuela el mismo escenario que Nicaragua. ¿Qué puede decirnos? Correcto. Incluso varias personas que ya han estado emitiendo opinión respecto a esta ley señalan precisamente eso, que son artículos calcados de lo que se ha venido desarrollando en Nicaragua y que sin lugar a dudas nosotros debemos seguir alertando para prevenir e impedir que esas leyes se promulguen en nuestro país, se ratifiquen en nuestro país. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas daría una carta abierta para que el Estado venezolano siga arremetiendo y con bases legales, con fundamentos legales contra las organizaciones de la sociedad civil. Y finalmente, ¿quién va a quedar para visibilizar lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Quién va a seguir siendo la voz y alertando sobre lo que aquí sucede? Clara Ramírez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, coordinadora de Documentación y Derechos Humanos de Fundarredes, expresando opinión y análisis acerca de los temas que hemos debatido en esta parte del programa, iniciando por la situación de salud de Javier Tarazona, director de esta organización que preocupa y mucho. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicios. Técnico como de atención está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos
la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela y el inicio de la Escuela de Biología. En 2017 se conmemoran 70 años del inicio de los estudios profesionales de biología en Venezuela. Su planificación se remonta a 1946, cuando la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, consciente de que los estudios en ciencias naturales eran fundamentales para el país, solicitó ante diferentes instancias educativas la creación de una escuela de ciencias dentro de la Universidad Central de Venezuela. Las gestiones fueron motorizadas por el médico y botánico Tobías Láser, secretario interino de la Academia para el momento, quien logró que ese mismo año se abriera un pequeño departamento de ciencias naturales en la recién fundada Facultad de Filosofía y Letras, actualmente Facultad de Humanidades y Educación. La inserción de una escuela de ciencias en una facultad de filosofía se inspiró en programas de varias universidades europeas y norteamericanas, donde ambas disciplinas están integradas. No obstante, a los pocos meses, esta adscripción se consideró inviable y el pequeño departamento pionero fue entonces acogido por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, actualmente la Facultad de Ingeniería, pasando en 1947 a constituir la anhelada Escuela de Ciencias, luego conocida como Escuela de Biología. Transcurrirá algo más de una década antes de que la Escuela de Biología, junto con la Escuela de Química y la Escuela de Física y Matemáticas, se consoliden en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela que hoy conocemos, pionera en los estudios en ciencias básicas en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora hablamos acerca de un tema que preocupa y mucho, gran discusión, sobre todo en Venezuela, por el uso que hace de las redes sociales y específicamente de Twitter. Se trata del futuro de esta plataforma. Nos acompaña Fran Monroy, periodista especializado en informática y telecomunicaciones. Fran, una vez más, gracias por atendernos. Buenas tardes. Un placer estar contigo siempre, esta buena conexión que tenemos con mi casa RCR y contigo especialmente. Fran, mucho interés conocer tu opinión, análisis acerca de lo último que conocemos sobre el futuro de Twitter. Lo hablamos la última vez. Yo te pedí un comentario en general sobre lo que podemos esperar y cuál es tu expectativa en particular. Te escuchamos. Mira, yo pienso, que Musk tiene un plan interesante porque ha conversado ya incluso con financistas para pedir más dinero. Entonces, por allí vienen unos cambios interesantes. Ahora, el plan no se ha filtrado a la prensa, entonces es un poco especulativo lo que voy a decir. Sin embargo, sigo en la misma que conversamos hace un mes que probablemente estuve en tu programa, en que puede ser, digamos, la diferencia entre posicionar a Twitter sumamente bien o hundirla totalmente, pero también lo interesante es que, porque sí parece estar claro, es que se está buscando una manera que los contenidos tengan algún tipo de retribución por tuitear, y eso trae retos interesantes a la plataforma, porque además ya en otros sitios como en Instagram, como en TikTok, como en YouTube, la monetización es algo normal y que tiene años. En Twitter
salvo algunos que tenemos la activada la opción de recibir un café como donación, un café entre comillas, como donación, no hay una manera de monetizar nuestros tweets. De todos modos, yo creo que vamos hacia un esquema de Twitter donde va a haber mayor actividad económica dentro de la plataforma, mayor intercambio económico entre la plataforma, pero no sabemos mucho más. Lo cierto es que da la impresión que va a dejar de ser una plataforma gratuita, ¿correcto? Al menos en algunos casos. Sí, con pinzas, o sea, va a ser gratuita con pinzas. El pequeño creador de contenido o la persona que lo usa para leer información no creo que vaya a tener un cambio en su estatus. Ahora, si una gente quiere de repente vender por allí o cualquier otro tipo de interacción, es probable que haya una especie de fee o de comisión por algún tipo de transacción. Ojo, y esto es interesante desde varios puntos de vista. Y eso también nos lleva a reflexionar algo. Es importante para usted, que es un usuario PYME y que lo está escuchando a través de RCR, el pensar en tener su propia página web. Porque un poco hacer vida nada más en las redes sociales es como hacer un ranchito en un terreno municipal. Si pasa algo y llega la creciente y te lleva al ranchito, lo pierdes todo. Cuando tienes una página web y empiezas el punto de partida de tu presencia digital es tu página web, siempre vas a tener un ranchito con terreno propio. No sé si se entiende el símil, porque eso nos dice que en algún momento pudieran desaparecer Twitter, Instagram, Facebook, y el que tiene, por ejemplo, un emprendimiento de ventas por allí, lo pierde todo. Mientras que si tiene una página web propia, que hoy en día no es difícil tenerla, que la puedes tener por $25 anuales, con tú, pues entonces no pierdes ese terreno digital. Sin embargo, yo llamo a la calma porque yo soy de los que cree que simplemente Musk en este momento está tirando flechas a ver qué caza y a ver cuál es la respuesta en el público de lo que está haciendo y lo que está diciendo. Esa es mi impresión con Elon Musk. De lo que ha dicho Fran, se desprende, número uno, lo que tú dices, quiere hacer esta plataforma rentable. Y tiene sentido tomando en consideración la inversión que ha hecho, ¿no? O que va a ser de $44 mil millones. Y número dos, da la impresión que, digamos, habrá un costo, al menos para las grandes corporaciones y algunos sectores en general. ¿Esto es correcto, Fran? Sí, pareciese, pero repito, pareciese también que Musk está jugando a retar la opinión pública y a sentir, a testear lo que se está diciendo en la opinión pública para ver si hace o no las cosas. Entonces, yo creo que todavía no hay un momento para entrar en preocupación seria, sino para estar cauto y que creemos pequeño, repito, la señora que usa Twitter para ver qué está pasando en el país, no le van a cobrar, o la persona que usa Twitter, por ejemplo, para leer las noticias, no creo que le vaya tampoco a tener problemas por allí. Así que, pero sí, probablemente si tienes una corporación importante, hay algún tipo de servicio que tú vayas a pagar. Pudiera ser una especie de avisos pagados como los que tiene Facebook, o pudiera ser algún tipo de, yo te doy más exposición a tu tweet si haces esto o si haces aquello. Ahora, recientemente Bill Gates ofreció una declaración que ha generado distintas opiniones, reflejada por The Wall Street Journal. Él se mostró inicialmente cauteloso ante la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk y, entre otras cosas, dijo, podría empeorar las cosas. ¿Cómo interpretas tú una declaración de esa naturaleza? Interesante pregunta, porque yo creo que Gates lo que está explicado. Fíjate que Microsoft, aunque él ya no pertenece a Microsoft, sigue siendo el dueño, pero no tiene injerencia en el día a día de la empresa.
pero no ha tenido un éxito en Internet nunca. Bueno, en la época de Internet Explorer, pero alguien que te diga que usa Internet Explorer, tú lo miras con que usuario eres. Ellos intentaron hacer redes sociales a través de MSN, de Microsoft Network, y no pasó nada. Ellos intentaron hacer muchas, bueno, el mensajero fue en su momento el tope, pero hoy no existe, así que yo creo que se aplica, porque además Microsoft perdió el pulso, ese pulso para hacer el futuro, que hoy en día lo tiene Google, que hoy en día lo tiene con otras empresas, pero ya Microsoft no es el gran wow que era hace 25 años, cuando la época de Windows 95, la época de Windows 98. Entonces, por ahí, cuando aquel libro de Bill Gates de sociedades digitales se vendía como si fuera la gran Biblia digital. Sin embargo, repito, lo dijimos en este programa, no podemos ver a Musk tampoco ni como un santo ni como un salvador. El tipo tiene grises, y esos grises, mira, pudieran hacernos sentir que el Twitter que conocemos está en peligro. Mira, sí, pero repito, estamos especulando. Yo le daría por lo menos 180 días de cheque en blanco, entre comillas, a Musk, porque recuerden que todavía la operación no se ha concluido. Recuerden que tiene que pasar por una serie de trámites, y esos trámites, no se terminen de hacer, aunque claro, digamos que es como quien dice, prometido a casarse y la boda tiene fecha. Sí. Parece que todo va a ocurrir. Pero Frank, te ruego, permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera seguir andando en este tema. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750,
la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del futuro de Twitter. Nos acompaña Fran Monroy, periodista especializado en informática y telecomunicaciones, que informó parte de esta casa en RCR. Y decía Fran, por lo que entendemos, que estas declaraciones que ha ofrecido Bill Gates en torno a la adquisición de Twitter de Elon Musk no son precisamente ingenuas. Él, más allá de decir que no sabe si va a empeorar, advertía que, o ponía en duda que lograran reproducir el rendimiento alucinante de compañías como Tesla o SpaceX. Fran, tu opinión, te escuchamos. Mira, es muy difícil que haya, Gates creo que está picado y además está sumando peras con manzanas, porque no puedes tú evaluar tres cosas tan disímiles como Tesla, que es un disruptor en el mercado automotor, SpaceX, que es un disruptor total en los viajes, en la carrera espacial, imagínate tú, que una red madura, un producto maduro como Twitter. Entonces, es como tratar de decir, como que yo diga, oye, pero Gates ha dejado de vender Windows porque Linux está creciendo. Ajá, Linux está creciendo en un sector minúsculo del mercado informático. Entonces es como bien fuera de contexto de parte de Gates decir eso. Claro, él debe saber más que yo porque tiene más plata que yo, pero básicamente como analista me parece que estoy de acuerdo con él sin la mala intención. Es decir, Twitter va a dar unos rendimientos distintos, unos rendimientos donde va a haber primero que regresar a un punto donde Twitter sea rentable o medianamente rentable, y luego se verá. Pero por ahora no creo que tenga un rendimiento alucinante. Ojo, yo no sé por qué se arma este revuelo con que Musk tenga ahora Twitter. Porque si te pones a ver, muchas empresas han pasado a veces por miles de manos antes de llegar. O sea, saca cuenta, por cuántas manos ha pasado, por ejemplo, DirecTV, por ponerte ejemplo. Y no arma esos revuelos, o por cuántas manos ha pasado la propia IBM. Entonces, caray, ya va. Musk no es santo de mi devoción. Yo no soy fan de Musk, pero debo decir que hay que darle por lo menos 180 días de un compás de espera antes de ser cáustico con este señor. Claro, probablemente, Fran, tú me corregirás si me equivoco, el revuelo que se ha generado, primero tiene que ver con la polarización, sobre todo en los Estados Unidos, porque si ves los medios de comunicación en ese país, le han dado como un tinte político a esta adquisición, eso en primer lugar, y en segundo lugar, se trata de una red social que es utilizada como ninguna otra, me corregirá si me equivoco, por líderes políticos de distintas áreas para transmitir su mensaje. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Mira, sin duda es la red social donde se genera masa crítica de información, y yo lo he dicho en varios programas con todo el caso de acidez posible, que mira, hay muchos políticos en Estados Unidos, en Latinoamérica y más concretamente en Venezuela, que no llenan una plaza pública, pero que llenan Twitter, que son líderes de Twitter. Para muchos políticos, que Twitter cambie su orientación es prácticamente el borde entre la vida y la muerte política. En Latinoamérica se hace política por Twitter, en Estados Unidos lo hemos visto. Entonces, caray, están un poco asustados más por eso que por otra cosa. Pero yo soy que creo, repito, que de Musk todavía no podemos dar una fotografía, porque incluso la operación, como dije, no está concluida desde el punto de vista 100% formal. Ahora, si tú me preguntas, yo creo que aquí van a haber varias bifurcaciones, pero repito, mientras no tengamos el business plan en la mano, que no se ha filtrado, estamos especulando. Creo que hay que darle por lo menos 180 días de confianza a Musk y después hablamos. Quizás lo bueno y lo fascinante para mí como periodista de esta fuente es que esta es una novela que está en pleno desarrollo y que va a meritar muchas emisiones de Conexión RCR contigo
para conversarla. Ahora, hablemos de un elemento que ha utilizado Elon Musk para justificar la adquisición y el interés que tiene en esta red social, que es la libertad de expresión. Se ha abierto otra vez una discusión en torno a este tema. Ciertamente, actualmente esta plataforma tiene unas políticas muy definidas sobre este tema, los límites para expresarse a través de allí. Da la impresión, por lo que ha dicho Elon Musk, que, digamos, habrá menos barreras para este fin. Yo te pediría un comentario sobre este tema, el impacto que una decisión de esta naturaleza puede tener para el futuro de Twitter. Te escuchamos. Te soy sincero, yo creo que Twitter es donde hay más apertura y más respeto a la libertad de expresión en el buen sentido de la palabra. En la libertad de expresión sin libertinaje de expresión. Entonces, más bien yo considero que a veces es una red muy laxa. Es la única red que permite, gústenos o no, cierto grado de sexo explícito, cierto grado de pornografía explícita, gústenos o no la estamos alentando ni diciendo que somos usuarios de ellos, sino que lo vemos porque nos sale a veces en el feed. Entonces, por ejemplo, por allí yo no me quejo de Twitter, yo me quejo más, por ejemplo, de Facebook, me quejo mucho más de los robots de inteligencia artificial de Instagram, que a veces censuran una foto de una madre amamantando porque le ven contenido erótico, lo cual, vamos, no tiene para nada, o sea, no es la función ni mucho menos. Así que yo creo que más bien me asusta cuando alguien quiere ser el paladín de la libertad de expresión, porque al menos en algunos gobiernos hemos visto que cuando quieren democratizar la comunicación termina pasando todo lo contrario. No sé si te recuerda algún gobierno tropical. Ahora, Fran, otra vez por la polarización que hay ahora mismo en los Estados Unidos. La discusión tiene que ver con el tema de la desinformación, pero también incluso con una decisión tan polémica como el cierre de la cuenta del presidente, hoy expresidente Donald Trump. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, yo siempre he dicho que mi matrimonio se pareció al gobierno de Trump. Yo hice un buen gobierno que tuvo mala prensa. Entonces, de alguna manera, lo del cierre de Trump fue un punto gris para Twitter, sí. Pero estoy de acuerdo con que si lees los términos y condiciones que tú aceptaste para abrir tu cuenta, Trump se le fue la mano, aún siendo el presidente de la nación más influyente en el mundo y siendo un personaje influyente aún antes de ser político. Por cierto, soy de los que cree que Trump vuelve como candidato, bien sea con los partidos políticos tradicionales de Estados Unidos o con su propia agrupación, pero ese es tema de otro programa. Y con relación a la desinformación, Fran, no quiero dejar por fuera este tema, porque Bill Gates también se ha referido a esta situación, la corriente, por ejemplo, que hubo en su momento antivacunas, el impacto que esto hubiera tenido si toma fuerza en medio de la pandemia. ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. Hay información que no debería trascender, pero que trasciende en Twitter. Sin embargo, repito, ¿qué sería de Venezuela si no tuviéramos Twitter? Honestamente, ¿qué sería de muchos periodistas que hemos conseguido en Twitter, nuestro canal principal para informar? Yo creo que es más los beneficios que las cosas malas que nos ha traído Twitter en estos 15 años. Y te lo dice el primer periodista venezolano que tuvo cuenta en Twitter. Justo quería preguntarte sobre el impacto que este cambio, en tu opinión, va a tener para un país como el nuestro, efectivamente, donde esta plataforma, y por eso le hemos dado la importancia, se ha hecho esencial para tener acceso a información en nuestro país. Te escuchamos. Hay que esperar. Yo vuelvo y te repito, darle 180 días como mínimo a Elon Musk de beneficio de duda, porque todavía no tenemos cómo decir qué va a pasar. Mira, de perderse el Twitter que tenemos hoy, sería un golpe importante, no solo para políticos, que me estaba burlando de ellos, sin acordarme que me puede tocar a mí como periodista, y como para periodistas que evidentemente también vamos a sufrir. Pero
vamos a darle un compasito de espera a ver qué pasa. Finalmente, Fran, para liberarte, y te agradezco tu amabilidad y tu paciencia, pero ¿crees que esto puede motivar el surgimiento de una nueva herramienta, como ha ocurrido en otras oportunidades? ¿Es muy pronto para visualizarlo? ¿Qué opinas tú? Te escuchamos. No, la crítica de Twitter para reproducirla en otro lado va a costar muchísimo, o una hecatombe de Twitter. Sin embargo, repito lo que dije al principio de la entrevista, Musk o catapulta a Twitter perfectamente o lo termina de hundir, así que hay que esperar. Fran Monroy, gracias por acompañarnos estos minutos, periodista especializado en la fuente de informática y de telecomunicaciones, quien formó parte de esta casa de RCR expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con el destino, el futuro de esta red social, que como hemos dicho a lo largo de la entrevista se ha vuelto esencial en nuestro país para tener acceso a información. Nos referimos evidentemente al Twitter. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Heaven Stars de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Caña, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 75.